¿Qué tal? Buenos días. Soy el doctor Ezequiel Amador Muedano, médico adscrito al Servicio de Urgencias del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza y profesor titular de la especialidad de Urgencias Médicas del Hospital General Centro Médico Nacional La Raza. Primero que nada, agradecer la oportunidad de participar en estas cuartas jornadas de médicos residentes del Centro Médico Nacional La Raza. Jornadas que surgieron como un sueño en el 2017 y que actualmente llegan a su cuarta edición, a pesar de todas las adversidades que hemos tenido en este año. Aprovecho para agradecer el compromiso, la entrega y la pasión que ha puesto cada uno de los médicos residentes de urgencias del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza para enfrentar esta pandemia. Sin lugar a dudas, con su apoyo, su trabajo, ha sido más fácil enfrentar esta crisis que actualmente sigue en desarrollo. Muchas gracias por ello. No cuento con ningún conflicto de interés. Y pues bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy es las curiosidades del electrocardiograma. Debo de confesar que cuando me invitaron a participar en estas jornadas con esta ponencia, pues me pregunté de qué íbamos a hablar en estas curiosidades del electrocardiograma. Entonces, lo primero que hice fue buscar la definición de lo que es una curiosidad. Y pues bueno, la Real Academia Española de la Lengua lo define como el deseo de saber o averiguar una cosa, el deseo de conocer cosas que no son de nuestra incumbencia y cosas curiosas que llaman la atención. Entonces, pues les pedí a los residentes aclarar cómo debíamos abordar esta plática y pues bueno, su respuesta que ellos me dieron fue que muchas veces en los pases de visita los médicos adscritos hacemos comentarios acerca del electrocardiograma que a ellos se les hacen interesantes, cosas que se deben conocer para estudiarle y comprender de este electrocardiograma. Entonces hice una reseña de varios de estos pases de visita y pues compilé esto, lo que más recordé, que puede ser útil, muy útil en el abordaje del paciente cardiológico en el servicio de urgencias. Entonces, ¿cómo podemos definir lo que es el electrocardiograma? Pues bueno, el electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Otra definición más corta, más sencilla, pues es que es un método limpio, sencillo y eficaz, altamente reproductible en un servicio de urgencias y de muy bajo costo. Entonces, el electrocardiograma, pues no se entiende el funcionamiento de un servicio de urgencias sin que éste haya un electrocardiograma. Y vean, Lewis desde 1881 decía esta frase: está próximo el tiempo, si es que no ha llegado ya, en que un examen cardiológico será considerado incompleto si este nuevo método se omite. Ya desde 1878, Sanderson y Friedrich Pagage registraron la corriente eléctrica del corazón, describiéndole dos fases, el QRS y la T. A finales del siglo XIX, Waller acuña el término de electrocardiograma, el cual obtuvo a través de un galvanómetro capilar. Pero bueno, en 1924, este hombre, William Einthoven, gana el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus descubrimientos sobre el mecanismo del electrocardiograma, el galvanómetro de cuerda y la medición de los potenciales de acción del corazón. A este hombre, pues la mayor parte de nosotros lo conocemos por el famoso triángulo de Einthoven, pero en realidad desde el año de 1895 trabajó en el electrocardiograma, describió la onda S, la onda P, Q, R, S y T. Y en el año de 1903 comenzó a utilizar el electrocardiograma en Holanda, en un hospital de su universidad, pero el electrocardiograma estaba a 1.5 kilómetros del hospital y lo transmitía a través de una vía telefónica. Este electrocardiograma pesaba 270 kilos y era operado por 5 personas. Entonces, fue toda una proeza
que le valió el Premio Nobel de Medicina. Para el año 1911 se comenzaron a fabricar los primeros electrocardiógrafos basados en el invento de este gran hombre, William Einthoven. Entonces, a Einthoven no solamente lo debemos de recordar por el triángulo de Einthoven, sino porque fue el hombre que comenzó a utilizar el electrocardiograma para la investigación y el examen cardiológico de los pacientes. Entonces, actualmente, ¿para qué nos sirve un electrocardiograma? Bueno, un electrocardiograma ya dijimos que es parte básica del examen cardiológico. Y podríamos resumirlo en estos 9 puntos. Información sobre variantes de la normalidad. El diagnóstico de arritmias es el estándar de oro para el diagnosticar, estudiar y por lo tanto tratar una arritmia. No se diga del síndrome isquémico coronario agudo, sobrecarga ventricular derecha, sobrecarga ventricular izquierda, cardiopatías congénitas, alteraciones hidroelectrolíticas y alteraciones debidas al uso y abuso de drogas, diagnóstico de canalopatías y displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Entonces, podemos darnos cuenta que el electrocardiograma es un arma demasiado valiosa para su utilización en los servicios de urgencias y en cualquier servicio de hospitalización. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar a ver estas curiosidades del electrocardiograma. Tenemos una paciente femenino de 45 años de edad. Se realiza un electrocardiograma como parte de un examen laboral. ¿Y qué es lo que le vemos en este electrocardiograma? Pues bueno, lo que vamos a ver en este electrocardiograma es que tiene interferencia. ¿Y por qué lo puse como una curiosidad del electrocardiograma? Porque para algunos de nosotros pudiera parecer obvio que esto es una interferencia que es debido a un artefacto, pero hemos tenido casos en donde se ha llegado a confundir incluso con una arritmia, una fibrilación auricular. Entonces, es importante identificar este tipo de trazo que es debido a una interferencia, ya sea que porque el aparato tenga algún defecto, el cable esté dañado o tengamos un mal contacto con los electrodos en el paciente. Entonces, debemos de reconocer este trazo como una interferencia. Aquí tenemos más espículas, tenemos más artefactos que son debidos a interferencia. Entonces, es algo que debemos de aprender a reconocer y a diagnosticarlo como tal. Lo ideal en este caso sería repetir este estudio electrocardiográfico, verificando qué es lo que está ocasionando que tengamos esta interferencia. Colocar más gel, colocar bien los cables al electrocardiógrafo, verificar qué es lo que está pasando con este electrocardiograma. Primer día en el servicio de urgencias, primer día de internado. Me dan la orden, yo soy interno, voy llegando, no sé nada del hospital y para mi suerte me toca el servicio de urgencias. Entonces me dicen, toma el electro de este paciente, en los cables, dice dónde van colocados, no hay por qué preocuparse. Pero ya que comienzo a tomar el electrocardiograma, me aparecen en el menú unos botones. Y el menú me despliega unas frases que dicen 50 milímetros por segundo, 10 milivolts 10 milímetros por milivolts, 25-10, 25-20 y 25-5. Entonces, no sé cuál apretar. Esto es la forma en cómo se toma un electrocardiograma y que debe de estar estandarizado. Es decir, en la raza lo debemos de tomar con el mismo voltaje y la misma velocidad con que lo tomamos en cualquier parte del país. Entonces, esta velocidad y este voltaje se estandariza a 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivolts. Es así como se debe de tomar un electrocardiograma. Puede tomarse en cualquiera de estas combinaciones, pero siempre es importante expresarlo y que de hecho esto queda registrado en el electrocardiograma. Vemos estos cuadritos que vienen hacia el final o al inicio
de cada registro, de cada derivación del electrocardiograma. Entonces, nunca nos ponemos a pensar para qué es. Pues básicamente lo que dicen o la traducción de estos cuadros es esto. Por ejemplo, este electrocardiograma que fue tomado a 50 milímetros por segundo a un voltaje de 10, pues bueno, aquí lo tenemos, la velocidad a la que fue tomado y el voltaje con el que fue tomado. Dos cuadros grandes hacia arriba va a ser el voltaje, en el eje de las Y es el voltaje, en el eje de las X es la velocidad. 25-10, aquí tenemos el cuadrito, 25-5, tenemos el cuadro, y 25-20. Recuerden que el estándar es 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivolts. Entonces debemos de buscar esta imagen, este cuadro, para saber que está tomado a 25 y 10 y que esto también se expresa en la parte baja del electrocardiograma. Entonces, eso es importante. Algunos electrocardiogramas nos permiten tomar un voltaje en las derivaciones bipolares y otro voltaje en las derivaciones precordiales. Entonces, si nosotros vemos un cuadro de estas características, es que esto está tomado a un voltaje en las derivaciones bipolares y otro voltaje en las derivaciones precordiales. Entonces, importante verificar este cuadrito que tenemos hacia el final o al inicio de cada derivación registrada en el papel del electrocardiograma, o bien en la parte de abajo. 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivolt. Entonces, es importante verificar que esté tomado a una velocidad y a un voltaje estándar. ¿Qué es lo que tenemos aquí en este otro electrocardiograma? Vean, está tomado a 20 milivolts, a 20 milímetros por milivolts, es decir, a doble voltaje. ¿Esto para qué? Había dudas en la identificación de la onda P, entonces tomándolo a doble voltaje nos permite una mejor visualización de las ondas P. Entonces podemos incrementar el voltaje cuando tengamos la duda de la presencia de alguna onda en el electrocardiograma, pero es importante tomarlo en cuenta. Si se dan cuenta aquí, las ondas T simulan o parecen o están acumuladas. Entonces, si yo no verifico que esto está tomado a doble voltaje, puedo interpretar que estas ondas pudieran reflejar patología en el paciente cuando en realidad no es así. Y acá, en este electrocardiograma, está tomado a una velocidad de 50 milímetros por segundo. Lo que hace este electrocardiograma, al tomarlo con una mayor velocidad, nos permite identificar, por ejemplo, en un paciente que tiene una taquicardia, identificar ondas delta que no se verían o que quedaran ocultas si es que lo tomo a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Entonces, el jugar o el variar el voltaje y la velocidad lo que nos permite es hacer un zoom, una especie de zoom, tanto en velocidad como en voltaje del electrocardiograma. Entonces, podemos utilizarlo, puede jugar a nuestro favor, pero siempre hay que identificar que está tomado a una doble velocidad o a un doble voltaje, porque ya hemos tenido situaciones en donde se malinterpretan los datos porque está tomado de esta forma. Bueno, a otro caso, es nuestro último día de vacaciones, ya son 15:58, salgo a las 4, entonces ya me voy de vacaciones, pero a las 15:58 llega un paciente que amerita, se le tome un electrocardiograma. Entonces se le da la orden al médico residente de tomar el electrocardiograma y pues bueno, hace esta carita, que en realidad pues lo que hacen es una carita enojada y con groserías, pero bueno, no quise ponerla ahí. Entonces tenemos este electrocardiograma. Entonces, ¿qué es lo que nos llama la atención de este electrocardiograma? Pues bueno, que tenemos la onda P, el QRS y las ondas T negativas en D1. Esto no es lo normal. Normal es que la onda P sea positiva en D1,
el QRS sea positivo en D1 y la onda T sea positivo en D1. La polaridad que tenemos en D1 es la misma que debemos de tener en B6. Entonces, esto es un dato que nos debe de indicar que este electrocardiograma tiene cables invertidos. D3 es en realidad D2, D2 es en realidad D3, ABL es ABR, ABR es ABL y ABF no sufre ningún cambio. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Esta es la colocación normal que debemos de tener en un electrocardiograma, cómo se ponen los electrodos. Estos colores, al igual que la velocidad y el voltaje que dijimos, son de aplicación universal y estándar, los colores también lo son. El rojo va en el brazo derecho, el amarillo en el brazo izquierdo, el negro en la pierna derecha y el verde en la pierna izquierda. ¿Qué es lo que pasó con este electrocardiograma? Que se intercambió el cable amarillo, se colocó en el brazo derecho y el rojo se colocó en el brazo izquierdo. Entonces es un intercambio de los cables de ambos brazos. Y aquí lo podemos ver. Hacia su izquierda tenemos el electrocardiograma normal. Como dijimos, la onda P va a ser positiva en D1, el QRS va a ser positivo y la onda T tienen que ser positivas. ¿Qué es lo que pasa cuando se intercambian los cables? El amarillo se pone en el derecho y el rojo en el izquierdo. Entonces lo que tenemos es esta onda P negativa, QRS negativo y onda T negativa. La polaridad es diferente, es negativa en D1 y en B6 es positiva. Entonces hay que identificar siempre que tengamos P negativa con QRS negativo y onda T negativa, la posición de los grandes, cables. Pero puede ser que el interno, el residente, nos jure que lo colocó bien. Entonces, puede ser posible esto. ¿Y cuáles son los diagnósticos que este paciente pudiera tener si es que los cables están bien colocados? Pues bueno, son estas opciones. Un bloqueo de fascículo posterior de la rama izquierda de las de His, pero asociado a otros trastornos de la conducción, es decir, el electrocardiograma nos debe de dar más datos asociados a este bloqueo. Bien, que el paciente tenga una vía accesoria, una onda delta que simula un QRS negativo en D1, o bien un infarto antiguo que tenga ondas Q en D1 en ABL, pero también las debería tener en B6. Tenemos este otro electrocardiograma. Entonces veo que tiene ondas P negativas en D1, que tiene QRS negativo en D1 y que tiene ondas T negativas en D1. Entonces yo sospecho, este paciente tiene transposición de los grandes cables. El amarillo se colocó donde va el rojo y el rojo se colocó donde va el amarillo. Pero verifico y los cables están bien. ¿Qué es lo que veo? Vean la progresión de las precordiales. La progresión de las precordiales vemos que es exactamente igual, o sea, no progresa el vector en las precordiales. Tenemos esta imagen que no progresa, no veo ondas R progresivamente mayores hasta llegar a B6. No hay ninguna progresión de las derivaciones precordiales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta paciente? Pues bueno, esta es una paciente que tiene una dextrocardia. Entonces, cuando veamos un electrocardiograma con datos sugestivos de que tiene los cables están mal colocados, pero a esto le sumo que no hay una progresión de R en las derivaciones precordiales, es decir, desde B1 hasta B6, pues esto es una dextrocardia y que podemos o debemos verificar con una placa radiográfica en donde pues vamos a tener la presencia de la dextrocardia.
Ahora, podemos tener también otros errores en la toma del electrocardiograma intercambiando no los cables de los brazos, sino los cables de las piernas. Que el negro, que es el de la pierna derecha, lo coloque en la pierna izquierda y viceversa, que la pierna izquierda lo coloque en el cable derecho. Aquí vamos a tener un registro sin cambios. ¿Por qué? Porque el cable negro es la tierra. Entonces aquí no hay ningún problema sin intercambio los cables de las piernas. Ahora, vamos a otro caso, día del rayo transformado. En todos los hospitales donde hay residentes, pues esto es el 28 o el 29 de febrero. El médico adscrito está solo en la sala porque todos los residentes se incapacitaron por COVID. Y el médico adscrito toma este electrocardiograma. ¿Qué es lo que nos llama la atención en este electrocardiograma? Pues bueno, vean el QRS que tenemos en D2. Prácticamente es de voltaje mínimo. Todo lo demás, el voltaje es adecuado, pero en D2 el voltaje es mínimo. ¿Qué es lo que pasó en este electrocardiograma? Pues bueno, que la tierra se colocó en el brazo derecho. Y cuando la tierra se coloca en el brazo derecho, en las extremidades superiores, pues lo que va a pasar es esto: el D2 va a tener un voltaje mínimo. Entonces, si nos podemos dar cuenta, este es un error fácil de diagnosticar. Cuando tenemos un voltaje mínimo en D2, pues bueno, vamos a diagnosticar que la tierra fue colocada en el brazo derecho. Otras derivaciones pues también van a estar alteradas. D1 es D3 invertida, el D2 está sin afectación y ABR y ABF van a ser idénticas, pero principalmente el bajo voltaje en D2 es lo que nos debe de diagnosticar este error en la colocación de los cables. Ahora más tarde, pues es el mismo adscrito que no tiene ya práctica en colocar o en tomar electrocardiogramas. Entonces tenemos este electrocardiograma. Vean, D1 tenemos onda P positiva, QRS positivo, onda T positiva. D1 y B6 tienen la misma polaridad. Entonces yo puedo interpretar que este electrocardiograma está normal. Pero ¿qué es lo que pasó, aquí? Pues bueno, lo que tenemos es que el cable amarillo que va en el brazo izquierdo se colocó en la pierna izquierda y el de la pierna izquierda se colocó en el brazo izquierdo. Entonces, este error de la mala colocación de los cables es el error más difícil de diagnosticar cuando se colocan más los cables, porque nos da la apariencia de que el electrocardiograma está normal. ¿Qué es el dato que nos puede orientar o que nos da el diagnóstico de este tipo de error? Pues bueno, es que la onda P sea mayor en D1 que en D2. Vean, esta onda P es de un voltaje menor que lo que encontramos en D1. Generalmente, o bueno, habitualmente esto es al revés. El voltaje de la onda P en D2 es mayor que en D1. Entonces, si se dan cuenta, pues yo puedo fácilmente interpretar o pasar por desapercibido este error. Entonces, hay que fijarnos en la polaridad de la onda P. Si esta es mayor en D1 que en D2, pues hay que diagnosticar este error. Un electrocardiograma, pues que simula ser normal y que debemos ser muy minuciosos en diagnosticar este error de colocación de los cables. Ahora vamos con los errores de la colocación de las precordiales. Las precordiales es muy importante colocarlas y es algo que muchas veces no ponemos la atención debida. De forma automática llegamos y las colocamos sin tener la precaución de que estas estén adecuadamente colocadas.
¿En dónde van estas precordiales? Pues bueno, nuestra referencia debe ser el ángulo de Lewis. Por debajo del ángulo de Lewis vamos a encontrar el segundo espacio intercostal, posteriormente el tercero y el cuarto. Entonces, cuando nosotros colocamos mal las derivaciones precordiales, podemos tener tres tipos de error: un desplazamiento horizontal, un desplazamiento vertical y un intercambio de los electrodos en el lugar asignado. El desplazamiento vertical, es decir, cuando coloco de las derivaciones precordiales B1 y B2 más arriba, más arriba de lo que deberían de estar, podemos tener estos errores. Onda P negativa en B1, onda P negativa acompañada de un complejo RSR que simule un bloqueo de rama derecha, o bien una onda P con un componente negativo en B2. Entonces, aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que pasa cuando coloco B1 y B2 en el tercer espacio intercostal? Vamos a tener una onda P difásica, más positiva que negativa. Y cuando los coloco más arriba en el segundo espacio intercostal, vamos a tener una morfología RSR. Entonces, que simula un bloqueo de rama derecha. Entonces, hay que tener cuidado al revisar B1 y B2 y sospechar que se colocaron en un lugar inadecuado cuando tengamos estos hallazgos. El desplazamiento horizontal, que va a pasar con las derivaciones precordiales desde B4, sobre todo B4, B5 y B6, pues vean la importancia de que estas estén adecuadamente colocadas. Si las coloco más desplazadas hacia la izquierda, en el lugar donde no van de forma correcta, pues puedo omitir el diagnóstico de un infarto anterolateral. Vean cómo cambia la morfología y omitir un desnivel positivo del segmento ST porque las coloqué más hacia la izquierda. Entonces es muy importante colocar de forma adecuada estas derivaciones. Y también, pues bueno, puedo equivocarme en colocar los electrodos de las derivaciones precordiales, pero eso es fácilmente diagnosticable. Por ejemplo, vemos aquí B5 y B6, entonces lo que vemos es una discordancia de la progresión del vector. Entonces, en realidad lo que pasó aquí es que el cable de B6 se colocó donde va B5 y B5 se colocó donde va B6. Entonces, hay que tener cuidado en esta colocación de las derivaciones precordiales. En cuanto a los filtros pues es algo que regularmente no vemos, no cuidamos en el electrocardiograma. Encendemos el electrocardiograma, si acaso nos fijamos en el voltaje, en la velocidad y comenzamos a tomarlos. Los filtros, pues bueno, con la selección de los filtros yo le estoy diciendo al electrocardiograma que hay impulsos eléctricos de baja frecuencia y de alta frecuencia que no deben ser registrados en el electrocardiograma. Y generalmente los filtros que se utilizan es de 0.05 Hz, que se considera un filtro de paso alto, y de 150 Hz, que es un filtro de paso bajo. Con los electrocardiogramas más nuevos, los digitales, generalmente esto no es un problema, pero en muchos servicios seguimos teniendo electrocardiogramas analógicos, que no son digitales, en donde sí debemos de seleccionar los filtros. ¿Y por qué es importante seleccionar un filtro adecuado? Vean, aquí tenemos una onda delta de repolarización precoz, que vean lo que pasa con esta onda cuando coloco un filtro de 40 Hz, desaparece. Entonces es importante colocarlo de una forma adecuada porque me puede mal diagnosticar o hacer que no diagnostique una alteración, en este caso significativa. Y ahora, ¿qué es lo que pasa cuando coloco un filtro de 0.5 Hz? Pues vean aquí con derivación en B1 y en B2, lo que hace es que simule la presencia de un desnivel positivo del ST cuando en realidad este paciente no lo tiene. Entonces, es importante cuidar
cuidar que los filtros sean adecuados, porque sí nos pueden omitir diagnósticos importantes en el electrocardiograma. Tenemos otra paciente, una paciente femenina de 52 años de edad, hipertensa, acude a urgencias por padecimiento de 2 meses de evolución, caracterizado por presentar dolor precordial relacionado con el esfuerzo físico intenso. El día de hoy con dolor típico de Angor al reposo. Entonces, este es su electrocardiograma basal, y cuando la paciente tiene dolor, el electrocardiograma basal tiene una onda T negativa y la paciente con dolor tiene ondas T positivas. A esto se le llama pseudonormalización de la onda T. Es decir, yo puedo interpretar que el paciente tiene dolor, lo veo con ondas T positivas, y yo puedo mal diagnosticar que el electrocardiograma está normal, cuando en realidad el estado basal del paciente es que son negativas. Estos son cambios dinámicos electrocardiográficos, y que, bueno, si no protocolizo y atiendo de una forma adecuada al paciente, pues van a terminar provocando un infarto ST positivo en la paciente. Entonces, es importante, recuerden, cuando el paciente tiene dolor, tomar un electrocardiograma, y si me queda la duda, repetir este electrocardiograma a los 15 minutos, a los 30 minutos, hacerle un seguimiento electrocardiográfico más estrecho al paciente, porque muchas veces los cambios pueden ser dudosos o no concluyentes en el primer electrocardiograma. Ahora vamos a hablar de unos datos curiosos del electrocardiograma relacionados a cambios isquémicos propios de la descendente anterior. Vemos este electrocardiograma. Es un paciente de 55 años que acude a urgencias por presentar desde hace 30 minutos dolor precordial que comenzó mientras se encontraba almorzando en su domicilio. A la llegada de la ambulancia se realiza un electrocardiograma, y el médico, tras analizarlo, decide activar el código infarto, porque él considera que debe realizarse una coronografía urgente ante las sospechas de oclusión coronaria. Entonces, veamos este electrocardiograma. ¿Qué es lo que llama la atención? Pues bueno, es evidente que tiene unas ondas T muy positivas en las derivaciones precordiales desde B1 hasta B4, y también presenta un desnivel negativo del segmento ST más evidente en B3 y en B4. Entonces, esto es un electrocardiograma típico de algo que se conoce como patrón de Winter. Patrón de Winter, pues bueno, lo que tiene es un descenso del punto J en los cordiales, seguido de un segmento ST ascendente. El punto J desciende y después hay un ascenso del segmento ST. Ondas T positivas acuminadas, un pequeño ascenso del ST en ABR, que aquí podemos ver, y un descenso del ST de forma generalizada. Este patrón de Winter es importante diagnosticar de la descendente anterior. Entonces, es importante tener en cuenta este patrón, porque este paciente requiere de intervencionismo coronario de forma urgente. Es un paciente de muy alto riesgo que puede complicaciones fatales en el corto plazo si es que no actuamos. Y el patrón de Winter muchas veces no lo tenemos presente, no está descrito en las guías del síndrome isquémico coronario agudo, y podemos omitir un diagnóstico importante. Fue descrito por Winter en el 2008, se presenta, sí tiene una incidencia baja en el 2% de los pacientes, pero es severo. Se caracteriza, no evoluciona, elevación del ST, se considera como un patrón estático, y como decíamos, se puede deber a una oclusión coronaria aguda de la descendente anterior a nivel proximal. No presenta la clásica imagen de un ascenso del ST, pese a existir una oclusión coronaria aguda y en un alto territorio, y en un territorio miocárdico muy extenso en riesgo. Aquí tenemos otro ejemplo de un patrón de Winter. Vean cómo tenemos el descenso del ST, seguido por ondas T positivas acumuladas en las derivaciones precordiales, con un desnivel negativo en el resto de las derivaciones y un desnivel positivo del ST en ABR. Entonces, esto es un patrón de Winter.
Este electrocardiograma describieron el patrón de Winter en un paciente que fue sometido a trombolisis por un infarto anteroseptal, que posterior de la trombolisis evolucionó o presentó un patrón típico de Winter. Esto es importante reconocerlo porque este paciente pues, requiere de intervencionismo coronario percutáneo de forma urgente. Aquí tenemos más ejemplos de electrocardiogramas con patrón de Winter, descenso del ST, ondas T positivas acuminadas, ABR con un discreto desnivel del ST, y vean estas coronografías en donde vemos completamente la amputación de la descendente anterior. Tenemos otro caso, este es un varón de 72 años, hipertenso y diabético, consulta al servicio de urgencias por varios episodios de dolor torácico. El paciente refiere presentar desde hace 2 semanas episodios de dolor precordial con los esfuerzos que comienzan al caminar unos 100 metros de características opresivas y que desaparecen con el reposo. Y vean qué es lo que nos llama la atención de este electrocardiograma y que es muy evidente, pues estas ondas T negativas y presentes en las derivaciones precordiales. Esto es característico de algo que se le conoce como patrón de Wellens, que es parte del síndrome de Wellens, que fue descrito por Wellens y colaboradores en 1982. Tiene una incidencia de un 10 a un 15% de los casos de dolor torácico y característico la presencia de ondas T en derivaciones precordiales. Hay ausencia o mínima elevación de enzimas cardíacas, no tenemos ondas Q, la progresión de la onda R es correcta en las derivaciones precordiales y hay ausencia o mínima elevación del ST. Y también este patrón refleja una oclusión de la descendente anterior a nivel proximal. Vean estas ondas T, pues que sí son muy llamativas. Estas ondas T negativas, tenemos elevación del ST, entonces este es un patrón de Wellens. Hay de 2 tipos. El tipo 2 es el clásico, el que se presenta con mayor frecuencia, la presencia de ondas T, y el tipo 1 que se presenta con ondas T equidifásicas en B1 y en B2. Entonces, lo más habitual que vamos a encontrar son las ondas T negativas. Importante identificar este patrón. Este paciente requiere de una coronografía de forma urgente. Otro dato es la oclusión de la primera diagonal de la descendente anterior. Este patrón es característico y porque es confuso. Tenemos la presencia de un desnivel positivo del segmento ST en ABL y en B2. Nosotros podríamos decir, pues bueno, no integro una región electrocardiográfica. Entonces, esto es característico. Cuando nosotros veamos una elevación, un desnivel positivo del segmento ST en ABL y en B2, esto igual nos habla de una oclusión de la primera diagonal de la descendente anterior y por lo tanto una oclusión de riesgo y que el paciente requiere de intervencionismo coronario percutáneo de forma urgente. También vamos a tener la presencia de ondas T negativas y desnivel negativo del ST en D2, en D3 y en ABF. Entonces, con esto concluimos la oclusión de la primera diagonal de la descendente anterior. Otros datos que nos orientan a que tenemos una oclusión proximal de la descendente anterior va a ser la presencia de ondas T negativas y desnivel negativo del ST en D2 y en ABF con un desnivel negativo del ST en B6. Entonces, es importante identificar estos datos porque nos hablan de una oclusión grave y que el paciente puede complicarse en el corto plazo. También otro dato que nos habla de una oclusión crítica de la descendente anterior, una oclusión alta, es el bloqueo de rama derecha con un desnivel positivo del ST en la región anterior. Entonces, si tenemos bloqueo de rama, morfología de rama derecha con un desnivel del ST en la cara anterior, esto es un factor de mal pronóstico y que nos habla de una oclusión alta de la descendente anterior. Aquí tenemos bloqueo de rama derecha con un desnivel positivo
del ST desde B1 hasta B4, un infarto anteroseptal más bloqueo de rama derecha, factor de mal pronóstico que nos habla de una oclusión proximal de la descendente anterior y que requiere de intervencionismo coronario percutáneo de forma urgente. Ahora, hablando del tronco coronario, pues bueno, tenemos este electrocardiograma. Vean cómo hay un desnivel del segmento ST en varias derivaciones con un desnivel positivo en ABR. Igual, un desnivel positivo del ACT en ABR y un desnivel negativo del ST en varias derivaciones. Entonces tenemos una depresión extensa del ST, más prominente en derivaciones D1, D2, B4 y B6. Una depresión del ST en depresión mayor de ST en D2 que en D3. Entonces, una elevación del ST en ABR y que esta elevación, este desnivel positivo del ST en ABR es mayor que en B1. Estos son datos que nos orientan a una oclusión, una suboclusión del tronco coronario, o bien una oclusión alta de la descendente anterior, o una enfermedad multivaso, multisegmento de dos o tres vasos, o sea, oclusiones significativas. Los mismos datos que el electrocardiograma anterior. Entonces, cuando veamos estos datos, pues bueno, ese paciente es un paciente de muy alto riesgo que puede complicarse en el muy corto plazo. Ahora, otra curiosidad del electrocardiograma. Llega el paciente con un infarto inferior y pensamos que son debidos a coronaria derecha, y resulta que no es de la coronaria derecha. Entonces, la pregunta es, ¿todos los infartos inferiores son provocados por la coronaria derecha? Tenemos un paciente de 55 años con tabaquismo crónico intenso, sedentario, hipertensión arterial sistémica. Inicia con dolor precordial típico de 2 horas de evolución. Entonces tenemos este electrocardiograma, vemos que tenemos un desnivel en D2, D3, D2, D3. Entonces nosotros diagnosticamos que este paciente tiene un infarto con desnivel positivo del ST inferior y que es de coronaria derecha. Otro paciente, 70 años, diabético, hipertenso, dolor precordial, 6 horas de evolución, sensación de muerte evidente. Nivel positivo en 2, D3, en ABF. Entonces diagnosticamos que tiene un infarto inferior y suponemos que es por coronaria derecha. Igual vemos que tiene un desnivel del ST en B1, desde B1 hasta B3, entonces decimos que es un infarto postero inferior. Suponemos de coronaria derecha. Entonces aquí sacamos el término de dominancia cardíaca. ¿Qué es la dominancia cardíaca? Es un concepto introducido para determinar cuál de las arterias coronarias es dominante, entendiendo como dominante de dónde surge la descendente posterior. Esta descendente posterior puede surgir de coronaria derecha o de coronaria izquierda, específicamente de la circunfleja. En el 80% de los hombres, la dominancia es derecha. En el 95% de las mujeres, la dominancia es derecha. En algunas ocasiones, esta dominancia, es decir, la descendente posterior, puede surgir tanto de coronaria derecha como de coronaria izquierda, y en estos casos se dice que la dominancia es balanceada. Entonces, para identificar cuál es la arteria culpable de un infarto inferior, pues bueno, tenemos varios datos. Cuando tenemos dominancia derecha, tenemos el desnivel en D3 va a ser mayor que en D2 y el ABL desciende. Cuando es de la circunfleja, el desnivel del ST en D2 es mayor que en D3 y el ABL va a estar normal o puede estar elevado. Se puede presentar elevación del ST en B5, en B6 cuando es muy dominante. Y hay que tener cuidado con los infartos de la circunfleja porque a veces los cambios que se manifiestan en esta circunfleja son cambios mínimos. Entonces hay que tener cuidado con ella. Entonces aquí este es el primer electrocardiograma. Tenemos un desnivel del ST mayor en D2 que en D3 con ABL normal. Entonces esta
es el primer electrocardiograma que vimos. La arteria afectada es la circunfleja. En este otro electrocardiograma vemos que el desnivel es mayor en D3 que en D2, con un desnivel negativo del ST en ABL, entonces la dominancia es derecha, la arteria afectada es la coronaria derecha. Pasando a otros trastornos que son las canalopatías. Un paciente joven que ingresa a cirugía programada de hernia inguinal con preoperatorios normales. Tiene un electrocardiograma normal, la cirugía se complica con un cuadro febril. En ese momento se le toma un electrocardiograma en plena crisis de fiebre. Y vemos este electrocardiograma. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Que tenemos un desnivel positivo del segmento ST en B1, en B2, que previamente no tenía. Recuerden que este paciente tenía un electrocardiograma normal. Entonces tenemos una elevación del segmento ST mayor de 2 milímetros en más de una derivación precordial seguida de ondas T negativas. Entonces, ¿qué es lo que diagnosticamos aquí? Es el síndrome de Brugada, describido por los hermanos Brugada en 1992. Este síndrome es debida a una inactivación del tracto de salida del ventrículo derecho de los canales de sodio, con un predominio transitorio de las corrientes de potasio. La importancia de diagnosticar este síndrome es que predispone a arritmias malignas y muerte súbita en pacientes jóvenes. El síndrome de Brugada, las arritmias asociadas al síndrome de Brugada aparecen en situaciones de predominio vagal, como el reposo o el descanso nocturno. Tenemos de 3 tipos, 1, 2 y 3, y solamente el 1 se considera como diagnóstico de la enfermedad. Y aquí tenemos los 3 tipos del síndrome de Brugada, recordando que solamente el tipo 1 es el que se relaciona con arritmias malignas, desnivel del segmento ST mayor de 2 milímetros, seguido de ondas T en negativas. Tenemos otro caso, un paciente varón de 55 años que consulta en urgencias por dolor torácico desde hace 4 horas, se modifica, es postural, se modifica con las posturas y aumenta con la expiración profunda. Se realiza radiografía de tórax que es normal. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este electrocardiograma? Bueno, hay un desnivel positivo del segmento ST generalizado. Entonces, el diagnóstico pues, es relativamente sencillo. Diagnosticamos una pericarditis aguda. Importante recordar que la elevación del segmento ST cuando es una pericarditis es cóncava y difusa. Ajá. Y otro dato que nos puede orientar a que ese paciente está presentando una pericarditis es que hay un descenso generalizado del PR, como lo estamos viendo aquí en todas las derivaciones, a excepción de ABR. En la pericarditis, el ABR es, en ABR el PR es ascendente, como lo podemos ver aquí en la imagen. Entonces, eso es otro dato que nos puede orientar, porque a veces el diagnóstico no es tan claro, nos queda la duda si estamos ante un síndrome isquémico coronario agudo o ante una pericarditis. Entonces, este ascenso del PR en ABR, de ascendente, nos puede orientar a que ese paciente está teniendo en realidad una pericarditis aguda. Hablando de taquicardias, nos vamos a meter en el diagnóstico diferencial de supraventriculares y ventriculares. Básicamente nos vamos a enfocar en una que es relativamente frecuente, que es la taquicardia auricular multifocal. ¿Y por qué decidí abordarla como una curiosidad? El electrocardiograma en los servicios de urgencias, porque la mayor parte de las veces no la diagnosticamos o la diagnosticamos erróneamente como una fibrilación auricular o un flúter auricular. Es una disritmia rara, mal entendida y, como decía, diagnosticada de forma incorrecta. La prevalencia es del 0.4%, pero probablemente sea mayor al no ser diagnosticada de una forma adecuada. Es muy común que se presenten pacientes graves que tienen una enfermedad crónica y que esta enfermedad se está agudizando. Entonces, aquí tenemos en un cuadro las características de cada una de ellas, básicamente, y la fundamental de la taquicardia auricular multifocal. Tenemos 3 o más morfologías de onda P, pero que están dentro de una base isoeléctrica. Si es irregular,
pero tenemos una onda P identificable de 3 o más morfologías. El flúter auricular son las famosas, el aleteo en dientes de sierra, que se ven mayormente en D2, en D3 y en ABF, y la fibrilación auricular, en donde no tenemos ondas P discernibles. Y recuerden, la fibrilación auricular es la arritmia más arrítmica que se tiene. Entonces, esto que tenemos aquí es una taquicardia auricular multifocal. Tenemos 3 o más morfologías de ondas P, que aquí están señaladas con las flechas. Son ondas P de diferente morfología que se encuentran sobre una base isoeléctrica, y el ritmo es irregular. Entonces tenemos una taquicardia auricular multifocal. ¿Qué es lo que tenemos acá? Pues bueno, tenemos un flúter auricular, un patrón típico en dientes de sierra, que se ve mayormente en D3, en D2, D3 y ABF. Entonces tenemos un flúter auricular y finalmente una fibrilación auricular. No tenemos ondas P claras e identificables. El RR es completamente auricular, entonces tenemos la arritmia más arrítmica, la fibrilación auricular. Finalmente, otra pregunta que es muy común, las ondas Q patológicas. Entonces, tenemos en el electrocardiograma, o se puede llegar a presentar una onda, una onda Q patológica. La respuesta es sí. Y esto es la presencia de una onda R en la derivación B1. Esta onda R debe de medir más de 0.04 segundos, de ser un cuadrito chiquito, y 0.3 milivolts de alto, 3 cuadros pequeños. La presencia de una onda R mayor que esa en B1 junto con una onda T positiva en ausencia de defectos de la conducción, preexcitación y crecimiento de ventrículo derecho, esto se considera equivalente a una onda Q patológica. Cuando la relación entre la R y la S es igual o mayor a 1, esto es 100% específico de un infarto lateral, antes llamado infarto posterior. Ahora, con las técnicas de resonancia magnética, se ha permitido una localización anatómica mucho más exacta, y se ha concluido que correspondería a un infarto lateral. Y aquí tenemos el electrocardiograma. Tenemos la onda R presente en el QRS, seguido de la onda T positiva. Entonces, esto debemos de considerarlo como equivalente de una onda T de una onda Q patológica. Finalmente, pues bueno, como conclusiones, podría decir que en sí todo el electrocardiograma es una curiosidad. El electrocardiograma nos va a aportar datos muy importantes, muy concluyentes para llegar al diagnóstico y por lo tanto al tratamiento de cualquier enfermedad cardiológica. Hay que conocer los patrones de alto riesgo y no hay que subestimar los hallazgos. Una de las complicaciones que tenemos en urgencias es que muchas veces tenemos un servicio lleno con muchos pacientes y que vemos rápidamente el electrocardiograma y estamos muy habituados a ver elevaciones del ST o desniveles del ST, pero los patrones de alto riesgo debemos de identificarlos, porque si no, esos pacientes pueden tener complicaciones fatales en el muy corto plazo. Entonces no hay que olvidarlo. Y pues bueno, finalmente alcanzar la perfección en la lectura del electrocardiograma toma su tiempo. Yo llevo 20 años en los servicios de urgencias y no he terminado por dominar el electrocardiograma. Se aprende día con día, entonces es algo que debemos de estar repasando, preguntándonos cada vez que leamos un electrocardiograma si el diagnóstico que estamos haciendo con él realmente es el correcto. Pues no me queda más que agradecer la oportunidad de transmitir algo de lo poco que sé en relación al electrocardiograma. Cualquier duda, cualquier comentario que me quieran hacer llegar, este es mi correo electrónico. Con gusto intentamos resolver las dudas. Muchas gracias por su atención.